gracias a nuestro Dios por permitirnos llegar a todos ustedes a través de esta nueva entrega. Queremos enviarle un fuerte saludo a todos los hermanos que nos escuchan en América Latina, exclusivamente a los hermanos en Panamá, el Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en algunos países de Centroamérica, el Caribe, a todos ustedes. Y lógicamente también a todos los hermanos que se han suscrito a este canal y que siguen nuestros videos acá en Europa, exclusivamente aquí en la ciudad de Bruselas, Bélgica. Un saludo para todos ustedes, como también a todos los hermanos allá en Suiza, en Ginebra, en la ciudad de Basilea, en Berna, a los hermanos en Cataluña, en España, a toda la comunidad cristiana conocida allá en España. Un saludo, un fuerte abrazo. Estamos orando todos los días por ustedes y por España. Quisiera brevemente hacer este video para hablar de un tema que hace unos meses atrás, pero de manera somera, estuve tocando y me gustaría volver a hablar de ello, pero dándole una aplicación a nuestra vida, a ponerlo en contexto en función a las cosas que estamos viviendo en estos tiempos. Tiempos duros, difíciles, en el que a veces no sabemos qué pensar, escuchando noticias que leemos a través de los diarios de papel o digitales, la noticia que vemos a través de algunas plataformas en las redes sociales y los pocos canales que son objetivos y que a veces es difícil poder ver una noticia objetiva, viendo todo lo que está sucediendo a nivel mundial, acá en Europa, en América Latina, en los Estados Unidos, la situación que se está generando en el este de Europa entre la guerra de Ucrania y Rusia, la situación palestina en Oriente Medio y así sucesivamente. Estamos observando una serie de acontecimientos que vienen uno detrás de otro. Pero como lo he dicho en diferentes videos, es necesario que estas cosas acontezcan porque así se da cumplimiento a lo que dice la palabra del Señor. Pero como decía al principio, hay un tema que se está tocando mucho, pero que no se le da mucha importancia dentro de las filas cristianas evangélicas y en la que nosotros de alguna manera implicados, directa o indirectamente. Se habla mucho de la ventana de Overton y algunos se preguntan, pero ¿de qué se trata? ¿Es alguna ventana física, literal o qué es? Bueno, realmente es un concepto que habla acerca de que algunas personas, algunos políticos, sobre todo las élites, los que tienen el poder económico y valga la redundancia, nuevamente mencionarlo, político, utilizan este formato, esta forma de dirigir, atraer a la gente a un comportamiento que va inclusive en contra de lo que creen. Este es un concepto, repito, que se desarrolló hace unos años atrás, pero que hoy día, en este siglo XXI, es mucho más evidente que se está utilizando de manera maquiavélica y que de alguna forma infiere mucho en nuestro comportamiento. Algunos estudiosos han dado seguimiento a este fenómeno, a este fenómeno, a estas causales de esta metamorfosis que está sufriendo nuestra sociedad y que tiene que ver mucho con su comportamiento. Esta técnica, conocida que acabo de mencionar, la ventana de Overton, en honor a su creador, Joseph P. Overton, ex vicepresidente
del Centro Mackinac de Política Pública. Consiste, consiste según lo que se nos dice, en secuencias concretas de acciones con el fin de conseguir un cambio radical sobre determinados, digamos, temas y que consta de 5 etapas. Ellos mencionan aquí, estoy leyéndola, dice que la primera etapa de lo impensable a lo radical. La segunda etapa de lo radical a lo aceptable. Tercera etapa de lo aceptable a lo sensato. Cuarta etapa de lo sensato a lo popular. Y quinta etapa de lo popular a lo popular. Pero bien, yo no quiero entrar en esta noche ni me voy a enfocar exclusivamente en este concepto, pero quiero traerlo a la palestra porque creo que de alguna manera nosotros como cristianos nos hemos visto implicados en este comportamiento. Leyendo las Sagradas Escrituras, quiero pensar que ya el apóstol Pablo hablaba de este comportamiento. Ya el apóstol Pablo vislumbraba a través del tiempo, a través de sus escritos, este tipo de comportamiento que lamentablemente los que tienen el poder económico, los que ejercen ciertas presiones sobre la sociedad, utilizan este concepto para dirigir, para forzar, para llevar a la gente a que asuman ciertos comportamientos que van de lo impensable, de lo impensable a lo pensable, de lo imposible a lo posible. Este concepto habla de que mucha gente se va amordando a ciertas conductas, a ciertos comportamientos que rayan con lo impensable, que lo llevan a aceptar cosas que en un momento de la historia, en un momento de nuestras vidas, no creímos ni creíamos que podía ser posible. Por ejemplo, esto aún no ha sido aprobado, pero por lo que vemos y por lo que oímos, es posible que esto se lleve a cabo. E inclusive ya se pretenden aprobar leyes a favor de esto. Hablo de la pedofilia. Nosotros no nos podemos imaginar que seres humanos aprueben políticos, aprueben leyes donde están de acuerdo con esta práctica aberrante e inmoral. Pero estamos observando que sí es posible, sí lo están llevando a cabo. Inclusive, repito, en los parlamentos en algunos países de Europa se está pensando aprobar la pedofilia. Otro ejemplo, por ejemplo, ¿quién podía pensar que la droga iba a ser aceptada y aprobada por leyes dentro de los parlamentos? Hoy la droga en algunos países, por no decir todos, gracias a Dios que muchos de estos países resisten todavía y no aceptan esto como algo normal. Pero hay países como por ejemplo en Suiza, donde está permitido vender droga, expendio de cocaína, de todo tipo de sustancias dañinas. En Holanda está permitido, en algunas partes de Alemania también, pero hace unos años atrás esto era impensable. No se podía creer que esto podía llegar a concretizarse y que llegase a ser ley en algunos países, inclusive con el objetivo de que la gente pudiera consumir este tipo de droga, en aras de decir que al legalizarla iban a disminuir el consumo de la misma, cuando la realidad no ha sido así. Por eso Europa está en la situación que está, lugares donde es imposible entrar, por ejemplo, en París, creo que en la parte sur de París, donde esos lugares se han convertido en bastiones de inmigrantes que vienen sobre todo del norte de África
y donde se prolifera la delincuencia y una serie de cosas terribles. Pero años atrás era impensable que eso pudiese suceder, pero está sucediendo. Y así sucesivamente podemos ir añadiendo a la lista otros ejemplos. Pero bien, pero vuelvo a lo que dije hace un momento. Ya la Biblia hablaba acerca de esto. Ya el apóstol Pablo nos hablaba de la ventana de Overton, no con estas palabras, pero leyendo las Sagradas Escrituras, puedo observar que ya el apóstol, inspirado por el poder del Espíritu Santo, nos hablaba de no ajustarnos, de no asumir eh, las conductas del mundo. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. El apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos en Roma, decía, no os conforméis a este siglo, es decir, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vuelvo a repetir el texto bíblico, la primera fila dice, no os conforméis a este siglo. No nos conformemos a este siglo, dice el apóstol Pablo. Es decir, no nos ajustemos, no nos conformemos a ello. Conformar habla de no asumir sus costumbres, no asumir sus comportamientos. ¿Por qué? Porque lamentablemente el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa y caída. Y aunque nosotros ahora tenemos a Jesucristo en el corazón y eres parte de nuestras vidas, aún así en nosotros está esa naturaleza que tiende a hacer lo malo, que tiende a comenzar a acostumbrarse a las cosas que hay en el mundo, poquito a poquito, hasta que llega un momento en que actúas, te comportas y hablas de la misma manera que lo hacen la gente que vive en su pecado. Ahora, trayéndolo a nuestros tiempos, al contexto en el que estamos viviendo, es triste y es lamentable observar cómo la iglesia del Señor, los que tenemos supuestamente el mensaje de salvación, las buenas nuevas, que hemos tenido un encuentro con Jesucristo, que hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir, que ahora tenemos la verdad, caminamos en la luz. La iglesia del Señor, que debería haber sido y debe ser una referencia, y de hecho, para eso el Señor la estableció. Yo edificaré mi iglesia, dice el Señor, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Esa es una promesa. Y eso no significa que la iglesia va a desaparecer, pero lamentablemente, vuelvo a repetir, la iglesia se ha ido ajustando, se ha ido acomodando a este mundo. Poquito a poquito se han ido introduciendo ciertas prácticas y ciertos comportamientos que definitivamente es evidente que no es un comportamiento que se ajuste a lo que dice la palabra de Dios. Observamos hoy dentro de nuestras congregaciones, no son todas, gracias a Dios, aún existen iglesias, existen congregaciones que viven de acuerdo a la palabra de Dios, que practican aquellos principios y aquellos valores que se desprenden de las Sagradas Escrituras, que creen en la santidad, que creen en la evangelización, que creen en las misiones, que crean las doctrinas, que predican la verdad, que se comportan de acuerdo a lo que dice el Evangelio. Pero lamentablemente también existen muchas, y cuando digo muchas, es muchas congregaciones que hoy han introducido dentro de sus altares, dentro de sus congregaciones, ciertas actividades que no tienen nada que ver con el Evangelio. De hecho, observamos cómo dentro de las iglesias se ponen luces de colores para atraer supuestamente a los jóvenes, se practican ciertos tipos de músicas cristianas, entre comillas, que pareciera más música romántica, que no digo que sea malo, si tú quieres cantarle
¿Quieres componer música romántica para los novios, para tu esposa? Hazlo, no. Yo en lo personal pienso que no hay nada de malo en ello. Pero cuando tú trasladas eso a la iglesia, contar de alcanzar tienes otros propósitos, alcanzar otros objetivos y mancillando el evangelio, utilizando el evangelio para alcanzar esos objetivos, entonces estamos nosotros mismos ajustándonos a este mundo, actuando como este mundo. Por eso digo yo que ya el apóstol Pablo hablaba de la ventana de Overton, ya hablaba de este concepto cuando él dice que no nos debemos conformar a este siglo. Pero la iglesia del siglo XXI, a finales del siglo XX y empezando ya el siglo XXI, la iglesia comenzó a perder su identidad. El evangelio comenzó a ser diluido. Poco a poco los pastores comenzaron a aceptar aquello como algo normal. No debe ser así. No debemos aceptar que es pecado. Lo que Dios señala, lo que Dios condena. Nosotros como podemos, como ministros de Dios, no podemos ni debemos diluir, cambiar el mensaje. No podemos ajustarnos a este mundo. Y vuelvo a repetir, es triste en iglesias como en Inglaterra, en Alemania, donde fue la cuna de la gran reforma, congregaciones como en Suiza, en Ginebra, donde vivieron muchos de los reformadores y así sucesivamente puedo mencionar muchos países acá han perdido ese celo y esa pasión por Dios porque se fueron ajustando a este mundo. Hay iglesias como organizaciones como la iglesia metodista, una iglesia apasionada por las misiones, una iglesia que envió cientos y miles de misioneros al África, América Latina y a diferentes partes del Asia y Pacífico en siglos pasados. Hoy organizaciones han perdido este celo y se han ido ajustando a este mundo, donde inclusive están permitiendo los matrimonios gays dentro de la iglesia, están algunas inclusive celebrando estos matrimonios, otras simplemente aceptan como algo normal que tenemos que ajustarnos, que los tiempos no son lo mismo y que tenemos que cambiar, que vivimos un nuevo paradigma. Y esas son las excusas que muchos están sacando. Mire, queridos hermanos, sé que vivimos en un nuevo paradigma, sin duda alguna, eso no lo podemos negar. Hay un nuevo orden y poco a poco están reseteando todo lo que existe en el mundo. Todo está cambiando, es cierto. Hay un nuevo paradigma, hay un nuevo orden, pero la iglesia, la palabra de Dios, no puede ajustarse a ese nuevo orden, sino que ese nuevo paradigma tiene que ajustarse a la palabra de Dios. Y nosotros no podemos cambiar. Nosotros no podemos dar por sentado que todo esto que está sucediendo dentro de la iglesia verlo como algo normal. No es normal. No lo debemos aceptar. Y como dice el concepto este de la ventana de Overton, primera etapa de lo impensable a lo radical. Lo que es impensable, lo que era impensable para nosotros en el pasado, hace unos 20 años atrás, ahora se acepta como algo normal. Pastores homosexuales pastoreando iglesias, mujeres lesbianas que se han constituido en ministras de Dios y han sido ordenadas al ministerio, como por ejemplo en la iglesia anglicana, la iglesia episcopal, etcétera, etcétera. Cosas como estas. Pero eso no surgió de la noche a la mañana. Eso vino poco a poco, hasta que se ajustaron a este mundo. Tal como el apóstol Pablo lo dice. Yo vuelvo a repetirlo, a leerlo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Por eso que nosotros necesitamos renovarnos todos los días. Necesitamos renovarnos a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de esas prácticas establecidas en la palabra de Dios, el congregarnos, el realizar, el compartir el evangelio con otro. No podemos olvidarnos de esas cosas que heredamos de los primeros padres de la iglesia primitiva. No debemos olvidar eso.
Debemos ser claros, categóricos y decirle no al pecado, aunque eso nos pueda costar la vida, pero no nos podemos ajustar a este mundo, sino que debemos renovarnos y debemos transformarnos cada día, que la gente pueda ver en nosotros o pueda ver a través de nosotros a Jesucristo. Así que queridos hermanos, queridos amigos, hermanos aquí en Bruselas, en Panamá, en América Latina, en todos los lugares donde vean este video, por favor, vivamos para Dios, hagamos un esfuerzo para ser diferente. No aceptemos el pecado como algo normal. No aceptemos el comportamiento de nuestros jóvenes simplemente para ganarlo como algo normal. No aceptemos ciertas doctrinas que más que honrar al Señor lo que hacen es deshonrar su palabra. No aceptemos esos comportamientos. Y si tenemos que salir de allí, de esa congregación donde se están aceptando estas cosas, entonces salgamos, pero no nos hagamos cómplices. No entremos en esta ventana de Overton, donde poquito a poquito, en vez de ellos convertirse a nosotros, nosotros nos vamos convirtiendo a ellos. Donde lo que antes era impensable, ahora lo hemos negociado, ahora lo hemos considerado y ahora lo hemos aceptado y lo hemos introducido dentro de nuestras congregaciones. Jamás debemos aceptar eso, jamás. Por eso la iglesia del primer siglo, los cristianos de los primeros 300 años de la iglesia, los cristianos de la edad del tiempo de la reforma, tuvieron que pagar un precio altísimo, elevadísimo, porque casualmente eh, se negaron a ciertas cosas que no iban en, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Fueron exiliados, algunos fueron quemados, aserrados, violentados, desterrados, simplemente porque no se ajustaban a esos cambios que en ese momento la iglesia imponía. Hoy estamos viviendo tiempos duros, difíciles. Como lo he dicho y lo seguiré repitiendo, lo peor está por venir. Y ahora más que nunca, nosotros no nos debemos dejar llevar por por las notas o por los cantos de sirena. Vendrán engañadores, lobos vestidos de oveja, casualmente para llevarnos a estos comportamientos aberrantes. Y nosotros como iglesia, ahora más que nunca, debemos buscar a Dios en oración, congregándonos, compartiendo el Evangelio, no aceptando como algo normal lo que es pecado, no justificando esos comportamientos inmorales. Dios en su palabra llamó pecado lo que es pecado, y el pecado durante todo el tiempo que nos resta en esta vida seguirá siendo pecado. El pecado no cambia, el diablo nunca se arrepintió ni se va a arrepentir. Por tanto, la maldad va a seguir aumentando. Y hoy día la iglesia es una de las primeras a las que el diablo está atacando, tratando de llevarla a un comportamiento supuestamente porque vivimos en un nuevo paradigma. No, la iglesia no puede cambiar. La iglesia no puede ceder ni siquiera un pequeño detalle, ceder nada, sino que todo lo contrario. Tenemos que mantenernos firmes, creyendo que Dios está con nosotros y que nos dará la fuerza para que sigamos adelante. Así que, queridos hermanos, quería compartir con ustedes en esta noche esta reflexión sobre la ventana de Overton y cómo este sistema está afectando la política, la sociedad, la economía, la finanza en el mundo en el que estamos viviendo, pero donde también está afectando a la iglesia. Solamente usted tiene que mirar los videos, los pseudo predicadores, las pseudo o neopentecostales que están surgiendo, iglesias de miembros emergentes donde han cambiado la verdad por mentira, han ido a ajustarse cada vez más a este mundo. Que Dios tenga misericordia y que Dios nos ayude. Así que buenas noches
Que el Señor me los bendiga muy, pero muy ricamente. Por favor, suscríbase a este canal. Dele ahí en la campanilla y suscríbase. Y dele un like para que este video pueda llegar a otras personas. Así que saludos y recuerde, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Saludos y bendiciones desde la ciudad de Bruselas, Bélgica. Buenas noches. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí.